El tema de hoy le llamé que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Esto se oye muy piadoso, se oye muy bíblico, se oye como que quien dice esto está al 100%. Me refiero alineado a la voluntad de Dios. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esta frase, que sea lo que Dios quiera, es bíblica? ¿Qué contestarían ustedes? No me lo tienen que contestar. Es algo para ustedes mismos. Es bíblico. Que sea lo que Dios quiera. Es lo que decimos nosotros usualmente. Y hay muchas frases que vamos a estudiar hoy. Que sea lo que Dios quiera. Y está la otra frase, si Dios quiere. Esta segunda, ¿es bíblica? ¿Cuál de las dos es bíblica? ¿Y cuál es la diferencia? En Santiago 4:3 dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Contesta Santiago a la pregunta misma que él hizo. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Ya nos está hablando que nuestra vida en sí es volátil, es temporal, es pasajera. Y en el verso 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuál fue la pregunta que hice? Que sea lo que Dios quiera. ¿Es bíblico? Si Dios quiere, ¿es bíblico? ¿Y cuál es la diferencia entonces? Suena muy bien, ¿verdad? La palabra traducida para comenzar, cuando él dice, deberías decir, si nosotros nos vamos al texto griego, este verso, lo que le está diciendo, deberías decir, esta palabra deberías conlleva a una deuda. O sea, a algo que está totalmente comprometido, a alguien que tiene el deber de hacer algo. Entonces, cuando él dice, ustedes que dicen que vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello, según lo que Santiago dice, tenemos el deber, no es una opción, tenemos la obligación, tenemos una deuda con Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo, pastor? ¿Tenemos una deuda con Dios? Sí, tenemos una deuda con Dios porque Él nos redimió a través de su sacrificio, derramando su sangre completa para que nosotros podamos tener acceso a las bendiciones. Entonces, cuando nosotros no tomamos en cuenta en nuestra agenda a Dios ni su agenda, nosotros estamos lejos de lo que es el plan de Dios y el propósito de Dios. Entonces él dice que lo que nosotros deberíamos decir como una deuda delante de Dios, como un compromiso, como algo que no debería de pasar por alto, debemos de decir si Dios quiere. Eso es estar moralmente comprometido con Dios. Esto es que tenemos el deber de hacer algo. ¿Y cuál es el deber? Decir si Dios quiere. Este mismo verbo que acabo de explicar, que no lo voy a decir en griego porque no es necesario, solamente estoy explicando lo que significa deber, el deber delante de Dios, el deber en el cual nosotros debemos de caminar bajo los términos de Dios. Es la misma palabra que se encuentra en Romanos 13 en el verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros no deberíamos de estar atados a nadie. No deberíamos de tener ese compromiso, no deberíamos de tener esa deuda como tal. Si lo vemos delante de Dios, Santiago dice, nosotros le debemos a Él. Debemos de estar comprometidos con Él. Nosotros debemos de entregarnos a Él, debemos de obedecer y tomarlo en cuenta en nuestra agenda diciendo si Dios quiere, no con las personas. No deberíamos de estar comprometidos con las personas.
Entonces, cuando nosotros tenemos una deuda, llámese financiera, llámese cualquier índole donde nosotros asumimos un compromiso con una persona por encima de Dios, eso, eso conlleva idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo más fieles a un ser humano que al mismo Dios. Cuando nosotros venimos y hacemos las cosas para los seres humanos, dejando de lado la norma que Dios establece, la regla que Dios establece, es lo que Él está diciendo en este texto. Cuando Él dice que no debemos de deberle absolutamente a nadie nada. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros el texto como tal? Sea viniendo de Santiago o sea viniendo de Pablo. Lo que Él está diciendo no es una sugerencia en primer lugar. Es una obligación moral y espiritual delante de Dios. Pero vamos a empezar a ver cuál es la diferencia entre decir que sea lo que Dios quiera a decir si Dios quiere. Cuando uno dice que sea lo que Dios quiere, es una frase, mis hermanos y mis hermanas, que suena muy espiritual. Así, que sea lo que Dios quiera. Suena muy comprometido, pero resulta que en esa frase hay una resignación pasiva y ahora lo voy a explicar. O sea, es como cuando una persona llega y no sabe qué hacer, está metido en un embrollo, en un compromiso, quiere salir de él, desea que Dios lo saque, pero Dios no lo saca, lo deja ahí y dice que sea lo que Dios quiera. Eso es realmente una fe sin entendimiento. Es una muletilla que todo el mundo usa y ahora voy a empezar a hablar de ciertas muletillas cristianas en el lenguaje cristiano, que evita asumir la responsabilidad que tenemos delante de Dios. O sea, en el contexto bíblico, decir que sea lo que Dios quiera es decir algo sin discernimiento sobre lo que Dios está revelando. Y ahora lo voy a explicar. Un ejemplo que voy a poner. Alguien que no se esfuerza por mejorar su situación, sea con su familia, sea con su esposa, sea con su trabajo, sea con sus estudios, y le empieza a ir mal, porque no asume la responsabilidad de tomar la decisión de caminar en la dirección que Dios le da. Una de las cosas que a mí me sorprende cuando yo estudio la palabra de Dios detrás de los milagros es que los milagros siempre estuvieron acompañados de la acción del ser humano. La mayoría de la gente piensa que el milagro se va a dar solamente de parte de Dios porque se lo pida y ya Dios lo va a hacer así. Pero Dios va a darnos a nosotros una responsabilidad de acción. Al hombre que estaba con la mano seca le dijo, estira la mano. Si bien es cierto que el milagro se dio cuando él estiró la mano, el milagro y la acción del individuo van de la mano. Cuando llega la gente de la mano de Josué al Jordán, a las orillas del Jordán, el Señor le dice que se pongan en medio del Jordán y cuando sus pies toquen el Jordán, Él va a detener el agua arriba. Hay una acción que precede a la fe o se van paralelas caminando. Cuando Josafat ve, Dios le dice que vienen unas grandes multitudes a atacarlos, Dios le dice quédense quietos, pero eso no es inacción. Quédense quietos, le dice, porque esta no es su guerra, esta es mi guerra. Pero les dijo, adoren, alaben. O sea, hay un paralelismo entre el milagro y lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando alguien dice que sea lo que Dios quiera, la realidad es que no está buscando la voluntad de Dios, sino que se está resignando a lo que Dios está haciendo. Y la resignación consiste en decir, ¿qué me queda? De ahí es Dios. Y Dios no quiere que nosotros nos resignemos. Dios quiere que nosotros aceptemos su voluntad con un corazón dispuesto a adorarle. No es decir, ¿qué me queda? Sino como dijo Elí, sea Dios. Porque es decirle a Dios, usted está tomando la mejor decisión, no lo entiendo, no me voy a resignar, porque yo lo que sé es que usted me está llevando por el camino que a mí me favorece. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que la resignación pasiva dentro del desconocimiento lo que hace es
alejarse del carácter soberano de Dios. Si Dios quiere, es lo que dice Santiago, que es lo que deberíamos de decir. Si Dios quiere. Él lo dice en Santiago 4, verso 15. En lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué implica esta frase si Dios quiere? Implica sometimiento consciente delante de Dios. O sea, estoy consciente que Dios tiene todo el control. Entonces, si yo digo, si Dios quiere, automáticamente me estoy rindiendo delante de Él a lo que Él va a hacer. Decir si Dios quiere es planificar responsablemente en mi vida, pero con la fe de que al final de cuentas lo que se va a hacer es lo que Él quiere. Es reconocer que nuestras decisiones deben de estar alineadas a la voluntad de Dios. Pastor, pero es lo mismo. Conforme yo voy avanzando, ustedes van a ver la diferencia entre esto y esto. El enemigo es tan audaz, que le predicó al Señor Jesucristo con el libro de Isaías, siendo él Dios, pero le habló con la palabra. Porque el enemigo no viene a eliminar la palabra. Eso es lo que la gente piensa, que el enemigo entra en la vida nuestra para eliminar la palabra. No, el enemigo no elimina la palabra. El enemigo lo que viene es a introducir un mensaje distorsionado con la misma palabra, torcer un poquito, que suene piadoso, que suene elegante, que suene a sumisión. Y entonces hay muchas expresiones que nosotros nos encontramos en el mundo evangélico que suenan muy espirituales. Yo no sé si usted le ha prestado atención, pero al final de cuentas se están diciendo sin entendimiento y se están diciendo fuera del contexto bíblico. O sea, simplemente se repite una costumbre aprendida. Lo decía mi mamá, lo digo yo. Lo decía mi abuelo a mi mamá, lo digo yo. Y ahí va pasando de generación en generación un lenguaje evangélico que realmente es antibíblico. No estoy diciendo herético, pero sí antibíblico. Ejemplo, para ver si puedo ir ubicando lo que el Señor puso en mi corazón para esta noche. Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Es eso bíblico? Tampoco es bíblico. Aunque es cierto lo que se está diciendo, muchas veces esto se usa para evadir la responsabilidad que el Señor ha puesto delante de nosotros y Dios sabe por qué hace las cosas. No, mis hermanos, esto es consolarse uno mismo dentro de lo que está pasando sin aceptar la verdadera voluntad de Dios. Y lo vamos a ver en la boca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no dijo, mi Padre sabe lo que hace. No, en ningún momento Él dijo eso. Debemos de aprender a orar como Él oró. Debemos de aprender a hablar como Él habló. Debemos utilizar el lenguaje que nuestro Rey nos enseñó a hablar a nosotros. Dios no da cargas que uno no pueda llevar. ¿Está en la Biblia eso? Sí. ¿Pero en qué contexto se usa? Porque no es bíblico desde la forma en que se utiliza cuando la persona está interpretando este texto. En 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 13, cuando dice que Dios no da cargas que no pueda llevar, está hablando en el contexto de la tentación, no de pruebas. Cuando está diciendo que Dios no da cargas que no pueda uno llevar, está hablando de cuando viene la tentación, cuando nosotros sucumbimos a la tentación y pecamos, lo que el texto está diciendo es que tenemos el poder del Espíritu Santo para decirle no al pecado. No tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con la física, no tiene que ver con la materia. Dios aprieta, pero no ahorca. Eso se oye mucho. Este refrán, que es muy popular, lo que hace es sustituir la verdad misericordiosa de Dios. Dios aprieta, pero no ahorca. Es tratar de presentar a Dios como bondadoso, mas no como misericordioso. ¿Cuál es la diferencia entre el perdón y la misericordia? Porque Dios perdona cuando nos arrepentimos. Si usted y yo venimos delante de Dios y le pedimos perdón con un corazón contrito y humillado, la palabra de Dios me enseña a mí que Él no me va a despreciar. Pero ¿cuál es la diferencia entre la misericordia y el perdón? La misericordia consiste en la anticipación a la ofensa. El perdón obedece a alguien que hizo algo incorrecto
y fue donde el prójimo o fue donde Dios y le dijo, perdón por lo que hice, y el perdón se da a la acción pecaminosa, errónea que se hizo. La misericordia no obedece a la acción. La misericordia se anticipa a la acción, o sea, perdono antes de que me hayan ofendido. Si nosotros entendiéramos realmente cómo funciona la misericordia, que perdona antes de la ofensa, nosotros responderíamos muy diferente al prójimo, porque nosotros damos el perdón cuando nos han lastimado. Y la misericordia es, aunque no me hayas lastimado, ya te perdoné. ¿Cómo no entiendo eso, pastor? No, es que si me vas a lastimar hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, ya te perdoné. Esa es misericordia, eso lo hace Dios. Eso no se puede entender humanamente. Que usted perdone algo que no ha recibido. O sea, que usted perdone una ofensa que no se le ha dado. ¿Cómo, pastor? Bueno, resulta que el Señor, por eso Él es misericordioso. Y lo interesante es que nos pide a nosotros que seamos misericordiosos como Él lo es. Vamos a imaginarnos esta escena. Imaginemos que su esposo o su esposa, dentro de un año, 2 años, o dentro de unos meses, hace algo que le lastima a usted, que le hace sentir mal, que le ofende, que le hace llorar. Cuando eso se da, desde ya, si usted tiene un corazón misericordioso como Dios dice, cuando me ofendas allá, ya estás perdonado. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Él nos perdona por los pecados que cometimos, por los que estamos cometiendo y por los que cometeremos. Eso no implica que sea una carta abierta para que pequemos. Eso lo que nos enseña es el amor generoso de Dios, donde David dice que nuevas son sus misericordias todos los días. ¿Por qué nuevas son sus misericordias todos los días? Porque la mañana nos levantamos y vamos a pecar durante el día. Entonces Él dice que cuando ya nos levantamos, ya Él nos ha perdonado. En Cristo, por supuesto, es el perdón. Otra frase muy evangélica, donde dos o tres estén reunidos, ahí estaré yo. Sí, eso dice en la Biblia. ¿Pero en qué concepto? O sea, Él está hablando en Mateo 18:20 en el contexto de la disciplina. Él no está hablando que dos personas se reúnen y ya eso es una reunión general de congregación. Ah, yo no voy a ir a la iglesia porque aquí está mi mamá, aquí está mi papá y está mi hermanito y somos tres ya, somos más de dos. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que cuando una persona comete un error, cuando una persona comete un pecado y la iglesia tiene que disciplinarlos, la decisión que tomen dos o tres, que es el mandato que sea, llame a dos o tres testigos para que le llame la atención al hermano. En ese contexto dice que si estos dos o tres hermanos están reprendiendo, llamando la atención al otro hermano, él está ahí. Es en el contexto de la justicia, no es en el contexto de la congregación. La congregación debe reunirse toda y no tiene número. Pueden ser 2, 3, 50, 20, pero debemos de venirnos a reunir aquí. En el contexto de la disciplina es que el Señor está hablando. Pero ¿cómo es entonces nosotros que agarramos estas frases y nada más las tiramos al aire, las lanzamos así como si nada, sin analizarlo si lo que estamos diciendo va de acuerdo al pensamiento de Dios o simple y sencillamente estamos utilizando esto como un estribillo? Que sea lo que Dios quiera. El Señor reprenda al diablo. ¿Lo han oído eso? El Señor reprenda al diablo, lo sacan de Judas 1:9. Esto se ha vuelto, mis hermanos y mis hermanas, otra muletilla más. Incluso en cosas que no tienen nada que ver con ataques espirituales. El Señor reprenda al diablo, lo dicen incluso cuando pasa un carro. El Señor reprenda al diablo porque el carro pasó a alta velocidad. Porque le cobraron muy caro algo. O sea, se utiliza como cuando se pide perdón. Se sube una persona al bus y, ay, perdón. Se tropieza, ay, perdón. O la gente cuando utiliza el nombre de Dios en vano y a todo es Jesucristo. Ay, Jesús. Hasta cuando estornudan, Jesús. Mis hermanos, eso es usar el nombre de Dios en vano, porque no tiene propósito. Simple y sencillamente es mencionar el nombre de Dios porque se me ocurrió mencionarlo. Eso, mis hermanos, lo único que nos enseña a nosotros es que nosotros somos muy ligeros de lengua para hablar y somos muy débiles o lentos para escuchar.
Otra frase. Tócala otra vez, Señor. Alguien que viene y está en un escenario, estamos hablando y él dice, es que la tocó el Espíritu, tócala otra vez, Señor. Y eso se dice mucho en el contexto de la alabanza, cuando la gente está cantando, cuando la gente está adorando, uy, que la toque el Señor otra vez. Entonces, ¿qué es lo que se convierte? Se convierte la administración, se convierte el tiempo de reunión en un espectáculo emocional y no en adoración. O, ¿no ha escuchado usted? Estamos en victoria. ¿Cómo se dice? En victoria, prosperados y en victoria. Algo así es como dice. Bendecidos, prosperados y en victoria. A veces a esa gente les está yendo como un quebrado y solamente repiten la frase y la tiran al aire y ni ellos mismos se la están creyendo. Aunque eso es una verdad espiritual, mis hermanos, cuando esa frase se dice vacía, lo único que está haciendo es revelando el desconocimiento y desobediencia a la verdadera batalla que nosotros debemos enfrentar. ¿Estamos bendecidos? Sí. ¿Estamos en victoria? Sí. Pero entendemos cuando decimos que estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Pregunto, ¿ha escuchado hasta una persona decir eso? ¿Y ha analizado su vida? La de esa persona que le está diciendo eso. Si usted se profundiza en las palabras, ¿está de verdad esa persona sin problemas? Una vez me acuerdo que, no sé si fue en formadores aquí en la casa del hermano René y la hermana Kimberly, que Yoleni dio una charla, no sé si ustedes estaban ahí, que hablaba de que cuando una persona llega y está enferma, entonces le preguntan, ¿y cómo estás? Bien, bendecido, prosperado y en victoria. Pero está enfermo, se siente mal, le duele la cabeza, le duele el estómago, ha pasado terrible. Ah, pero si dice, es que estoy tan enfermo. Ahí mi hermanita y mi hermanito, seguro Satanás la está revolcando. ¿Quién sabe qué has estado haciendo? De verdad que usted debería examinar su vida, analizar qué es lo que está haciendo delante de Dios, porque todo lo que le está pasando, me imagino que es porque usted está alejadita. Pero dice, entonces, para que estas personas no le digan nada, estoy bendecido, prosperado, bien, victoria. Porque no dice, estoy enfermo, me está yendo difícil, vieras cómo me siento. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no entiendo cuál es el problema, que es que los cristianos no nos enfermamos. ¿Conoce algún cristiano que no se enferme? ¿Algún cristiano que no se enoje? ¿Algún cristiano que no tenga dificultades con su esposa o su esposo o sus hijos? ¿Conoce usted un solo cristiano que nunca tenga un problema económico? No, no conozco a ninguno. Ah, pastor, el millonario de allá, sí, pero anda buscando a ver que no le roben, anda con esa tensión ahí. Al final de cuentas, tenemos problemas como los tiene la gente que no es creyente, ¿o no? Nos enfermamos como la gente que no es creyente. Ah, no, pero cuando salimos a la calle, bendecidos, prosperados, ¿sí? Victoria. ¿Estamos bendecidos? Sí. ¿Dios nos prospera? Sí. ¿Estamos en victoria en Cristo? Sí, pero ¿lo decimos consciente realmente de lo que Cristo hizo o simplemente es un estribillo para tapar lo que nosotros estamos enfrentando? Déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que porque usted y yo digamos eso, no se van a ir los problemas. Ahí están, hay que resolverlos, hay que dar el paso, hay que tomar decisiones serias, decisiones responsables. Hay que pararse en la mitad del Jordán para que el agua se detenga arriba, hay que accionar. Porque si nosotros no accionamos, si nosotros no nos comprometemos con lo que tenemos que hacer, no vamos a ver ningún milagro detrás. Ejemplo, como lo he dado en otras oportunidades. Dígale a los muchachos cuando van al colegio, tranquilo, no estudie. Usted está prosperado, bendecido y en victoria. Ore, ate al enemigo. Y una vez que ata al enemigo, declare que el examen que se va a sacar un 100. Y mándelo a la universidad, a ver si se saca un 100. Le aseguro que no. No se va a sacar un 100. Tiene que estudiar. Tiene que esforzarse. Hace muchos años, recuerdo un señor que llegó en una de las reuniones que teníamos y tenía una serie de deudas, llegó con 4 tarjetas y se paró al frente y el pastor le dijo, pase aquí al frente.
Y este señor llegó y le dio las tarjetas al pastor y dice, ahora sí, hermanos, en este momento vamos a cancelar todas las deudas. Yo pensé que la congregación se iba a levantar y le iba a dar la plata para ir al banco. Seguro, ahí vamos a recoger entre toda la platica y le van a dar la platica a esto, porque dijo, vamos a cancelar todas las deudas. ¡Wow! ¡Qué maravillosa! ¡Qué gente tan unida! ¡Qué gente tan solidaria! No, 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 no. Lo que agarró es que agarró las tarjetas, agarró una tijera y las cortó. ¡Cancelada la deuda! Y yo me quedé viendo y digo, yo le aseguro que a este hombre el estado de cuenta le va a llegar igual el otro mes. Porque eso no funciona así. Pero qué fácil es agarrar y tirar una frase al aire simplemente por lanzarla. Qué fácil es agarrar y tirar palabras al aire vacías, ociosas. De toda palabra ociosa darás cuenta a Dios. Ocioso no solamente son palabras vulgares. Ociosa es cualquier frase, palabra que usted diga en el nombre de Dios que no tenga propósito, que no tenga sentido. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Sí, Cristo viene pronto. Totalmente cierto. Es lo que dice Apocalipsis 22:20. Pero ¿cómo se dice? Mecánicamente. Se dice sin sin ningún deseo realmente de someterse a estar listos para cuando el Señor viene. ¿O no es así, mis hermanos? Me estoy equivocando yo. La gloria es de Dios. ¿No lo he escuchado eso? Sí, claro, la gloria es de Dios, pero solo se dice por puro protocolo. Palabras repetidas. No hay una expresión real del corazón, simplemente se dice por decir, a esto es lo que el Señor le dice, vanas repeticiones. No hagáis como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. No uséis vanas repeticiones. Entonces sale alguien por allá que está en contra de la iglesia tradicional y dice, ah, no, ese es el Padre Nuestro, son los Ave Marías, son los rosarios. Y eso es mentira, porque cuando Jesús dijo eso, eso no existía. Eso vino después. El Padre Nuestro es una oración que enseñó el Señor, pero en ese instante que Él enseña eso, la gente no lo utilizaba. Lo utilizaron después. Y no tiene nada de malo decir el Padre Nuestro. Es una oración santa, perfecta, hermosísima. Pero no es lo que el Señor se estaba refiriendo. Cuando el Señor se estaba refiriendo de palabras o repeticiones, como los gentiles se estaban refiriendo a eso, a agarrar y empezar a decir un lenguaje por quedar bien con todos, por calzar con los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando decimos que sea lo que Dios quiera, la pregunta es, ¿lo decimos con fe o con resignación? ¿Cómo se dice? ¿Lo decimos con entendimiento o simplemente es una excusa a nuestra fe pasiva? Déjeme decirle que cuando usted dice que sea lo que Dios quiera, o cuando yo digo que sea lo que Dios quiera, la Biblia me dice que Dios siempre hace lo que Él quiere. No necesitamos decir eso. Es absurdo que usted diga algo o que yo diga algo que ya Dios hace. Por eso es que Santiago dice, si Dios quiere. Salmo 115, verso 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Pero eso no significa que yo no debo de actuar, que no debo de poner mi responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la resignación pasiva que se establece a que sea lo que Dios quiera, a la fe activa que dice si Dios quiere? Tal vez en este momento no me haya explicado bien y espero explicarme en el resto de lo que falta, porque alguien puede decirme, es lo mismo, pastor, no le veo diferencia. La resignación es decir, como les dije hace un rato, ¿qué me queda? No puedo hacer nada. Dios va a hacer lo que Él quiera. Eso es una actitud derrotista. Cuando usted se resigna delante de Dios, usted no le está dando gloria a Dios. Cuando yo me resigno delante de Dios, no le estoy dando gloria a Dios. La gloria de Dios viene cuando usted y yo confiamos en que lo que está sucediendo es el resultado de lo que Dios permite para que encaje bien en su propósito para con nosotros. Aceptar la voluntad de Dios es confianza. Entonces, cuando yo digo, si Dios quiere, estoy en consonancia
con lo que dice en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, cuando dice, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es decir, estar en consecuencia. Porque la soberanía de Dios no nos limita en nuestra responsabilidad. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Préstele atención a lo que estoy diciendo. El corazón del hombre piensa su camino. El hombre dice, yo voy por acá, yo voy por allá, yo voy al norte, yo voy al sur. Eso es lo que el hombre piensa. Pero dice que el Señor viene y endereza. ¿No le ha pasado a usted que usted ha hecho un montón de planes para la semana y de pronto Dios le dice, no, no, por ahí no. Por ahí no es, va a ir por acá. ¿O no le ha pasado que nosotros hacemos? A mí me pasó. Bueno, me ha pasado muchas veces. Pero me acuerdo cuando antes de pandemia teníamos nuestra agenda llena de trabajo, porque he trabajado durante los últimos años, casi 3 décadas en turismo. Teníamos la agenda llena como para hacer el suficiente dinero casi que para retirarnos. Estaba full. Usted dice, este va a ser el mejor año de toda mi vida en este negocio. Cuando de pronto sale un bichillo por ahí que empieza a pasear desde Wuhan, creo que se llama en China, se desplaza hasta Europa y llega a Costa Rica y de la noche a la mañana, en marzo del 2020, marzo del 2020, se cerraron los aeropuertos, se cerró todo. ¿Y sabe cuánto nos empezamos a ganar nosotros durante ese tiempo? Cero. Yo tenía muchos planes, yo había pensado mucho, yo había hasta pensado en cómo iba a gastar el dinero. Pero Jehová dice, no, no es así, yo enderezo los pasos. ¿Qué es lo que nos enseñó Dios a nosotros durante la pandemia? Dependencia total. Y hay mucha gente que ha olvidado eso, dependencia total. Yo no sé usted, mis hermanos y mis hermanas, pero hubimos muchas personas que tuvimos que depender de la caridad de otras personas, de el bien que nos quisieran hacer otras personas, especialmente los que trabajamos en turismo, los que trabajamos en las áreas del negocio de cara a cara. Los que trabajaban por internet y con el gobierno, pues ahí estuvieron recibiendo dinero, pero nosotros no. Dependimos completamente de que Dios moviera sus corazones para que nosotros pudiéramos tener lo que necesitábamos en el día a día. ¿Sabe qué enseñó la pandemia? O Dios a través de la pandemia. Dependencia, humildad. Humildad, decir gracias por lo que me trajo. Yo no creo que durante la pandemia a alguien le llevaban una bolsita de arroz, a alguien le llevaban tal vez frijolitos o lo que sea, y usted decía, no, 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 yo no quiero eso. O tal vez de una manera, tal vez no tan estricta como decir, no quiero eso, decir, no, no, tranquilo, no me hace falta. O tal vez no decía, no me hace falta, sino, no se preocupe, yo tengo todo bajo control, todo va a salir adelante. Y tal vez vacía la refrigeradora, y tal vez vacía la alacena. Y necesitando eso, los corazones orgullosos empezamos a entender que solamente en esas condiciones aprendemos a depender totalmente de Dios. Solamente. Ya se acaba aquello de que no, 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 gracias, no, no. Vaya, aprendemos a recibir la bendición de Dios. Déjeme decirle, mi hermano, que la bendición de Dios llega a su vida porque las bendiciones nos persiguen. Y cuando usted no la recibe, usted se la está dando a otro. Y no viene de nuevo. Si alguien se acerca donde usted y le dice, mira, doña Carmen, le traigo esta camisita, esta blusita. Y usted, no, 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 désela a otro, yo estoy bien. Usted rechazó la bendición y no vuelve. Se fue. Dios le mandó la bendición. Nosotros tenemos que decir, sí, gracias. Bendito sea Dios. Porque el corazón orgulloso tiene la tendencia a decir, no, 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 tranquilo. No, ¿para qué? Yo aprendí eso, mis hermanos y mis hermanas. Yo aprendí a que si Dios me manda algo a través de una persona, yo le digo, sí, gracias, bienvenido. Sea lo que sea, porque no es la persona la que me lo está dando. Todo lo bueno viene de Dios, dice Santiago. Entonces, si Dios me lo está dando y usted lo rechaza, usted no le está rechazando a la persona, le está rechazando a Dios mismo. Y cuando usted rechaza a Dios, Dios dice, ah, no quiere. Bueno, entonces vas a aprender
en algún momento a depender de mí y a ser humilde con las demás personas que yo utilizo para bendecirte. Dios nos enseñó humildad o no. Dios nos enseñó a nosotros no solo dependencia, nos enseñó a ser solidarios. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios pone en el corazón, como dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo cual significa que el bien que una persona le quiere hacer a usted no viene ni siquiera de esa persona. Dios movió ese corazón. ¿Y por qué no lo recibimos nosotros? ¿Por qué no aceptamos? Entonces Dios viene y nos empieza a meter en una lavadora donde cada día nos tiene que meter en un ciclo más largo. Y cada día nos cuesta más y nos enseña a doblar las rodillas, a aceptar lo que Él está haciendo en nosotros, porque no hay nada más orgulloso que un corazón de una persona que tiene todo. Por eso el Señor dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. No dice que no puede entrar, pero le cuesta, porque confía en sus riquezas, confía en lo suyo, no confía en Dios. Y cuando no tenemos nada, como pasó en pandemia, mis hermanos, nosotros no decimos que sea lo que Dios quiere. Nosotros decimos, Señor, necesitamos. Y si tú quieres, Señor, puedes darnos provisión. Es diferente, mis hermanos, porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de lo moral y de lo inmoral. Y cuidado con confundirnos. No estoy diciendo que Dios recurre a lo inmoral para que salgamos adelante. Es que Dios tiene el control de todo. Nada pasa si Él no lo permite. Y el que Él no lo permita no significa que lo está mandando. En Génesis, en el capítulo 50, en el verso 20, hablando José a sus hermanos, una vez que ellos llegaron a donde él estaba atendiendo las cosas del faraón, él dijo, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo para bien. José estaba tan claro que él fue a la prisión, que él pasó por la casa de Potifar. Muchas gracias, qué bien que está esta iglesia, me encanta. Pasó por la casa de Potifar y pasó una mala experiencia con la esposa de Potifar porque Dios lo permitió. Y lo permitió encaminándolo para bien y pasó en prisión. Salen unas personas a las cuales él les interpreta un sueño. 2 años después, uno de ellos, porque el otro fue muerto, pero uno de ellos dice, sí, me acuerdo de aquel que estaba ya en la prisión 2 años después. Y él dice, Dios encaminó todo para bien. Eso, mis hermanos, es fe. Eso, mis hermanos, la fe no solo es en lo que va a venir, sino en lo que está pasando y en lo que pasó. ¿Cuántos de nosotros la hemos pasado difícil en la vida, en nuestras relaciones interpersonales? Pues todo eso que pasó no se salió del control de Dios. Nada, absolutamente nada. No importa cuántas lágrimas echamos, no importa cuánto dolor recibimos, no importa cuánto nos maltrataron o maltratamos, no importa nada de lo que haya pasado, por oscuro que se vea, se salió del control de Dios. Nada en lo absoluto. Porque nada ocurre sin que Dios lo permita. Pero cuando Él lo permite, no significa que Él tiene una aprobación moral por lo que está pasando. Él lo permite, pero Él no está diciendo estoy de acuerdo con lo que está pasando. Él le puede permitir a Jonás coger hacia el lado contrario. No está de acuerdo con eso, pero lo está permitiendo. ¿Por qué Dios hace eso? Para enseñar que al final de cuentas, lo que Él comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. Para que entendamos que al final de cuentas, no importa lo que nosotros hagamos y cuántos pataleos demos, nosotros vamos a terminar alineados a su santa voluntad porque Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y nada se escapa de su control. Que Dios va a utilizar incluso las cosas que nos hirieron para cumplir sus fines eternos. Todo. ¿Y qué pasa cuando algo sucede que contradice los valores morales de Dios? Cuando la gente dice, ¿dónde está Dios entonces en este momento? ¿Y dónde está Dios con las guerras que se están dando? Y todos esos muchachos que están muriendo y esos niños injustamente, ¿dónde está Dios?
Porque ese es el cuestionamiento que nos dan. Déjeme decirle que Dios no es autor del pecado, pero tampoco es víctima de los planes humanos. Dios no es víctima de lo que está pasando. Dios está en total control. ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado usted cuál es el mejor ejemplo de lo que yo estoy diciendo? La cruz en el Calvario en Jesucristo. ¿Fue un acto injusto? Sí, porque él no merecía eso. Pero la voluntad de Dios convirtió eso en el mayor acto de misericordia y de nobleza y de amor para todos nosotros de toda la historia. En Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sabe qué significa la palabra insondable? No tiene que ver nada con soldadura. Insondable. La palabra insondable viene del verbo sondar. Sondar es medir, explorar algo hasta lo más profundo. Es como meterse en el mar y entonces usted anda sondeando, de ahí viene la palabra sondeando, voy a sondear cómo está esto. Entonces nos metemos en el mar a lo más profundo para sondear qué hay allá abajo. Eso es insondable. Insondable significa que no puede llegarse hasta la profundidad para que nosotros podamos entender, ni siquiera podemos explorarlo a la totalidad. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que nadie ha llegado, nadie ha llegado a la profundidad del mar. Nadie. Entonces, cuando nos enseña que son insondables los pensamientos de Dios, es que nadie puede tener la respuesta de lo que Dios es y lo que Dios hace. ¿Por qué pasan cosas difíciles? No sé. ¿Por qué Dios permite estas guerras? No lo sé. ¿Por qué Dios permite que usted pase un tiempo difícil? Incluso permite que tal vez su esposo o su esposa le hayan herido en algún momento. Nos hayamos herido mutuamente. ¿Por qué Dios permite eso? No lo sé. Es insondable eso. No podemos entenderlo. En nuestra mente tan infinita, tan chiquitica, no podemos entenderlo. Yo no puedo entender por qué Dios permitió que yo caminara por ciertos senderos. Hubiera deseado no caminarlos, pero tampoco Él tiene la culpa de que yo los haya caminado. Él no es víctima de lo que yo hice. Él sabía lo que estaba pasando y me dejó ir hacia Tarsis. Y después me jaló. ¿Sufrieron personas con mis decisiones? Sí, por supuesto. En todo lo que yo hice sufrió mucha gente, pero no lo entiendo por qué Dios permitió eso. No me toca a mí entenderlo. No está ni en mí ni en usted entender los planes de Dios. No está. Estamos en la obligación de obedecer. Solamente. Inescrutable. ¿Saben qué es inescrutable? Escrutar. De ahí viene la palabra. Es investigar, examinar minuciosamente. Entonces, al decir estas palabras en conjunto, significa que Dios no puede ser examinado con la lógica humana. El hombre no tiene la mente para entender lo que Dios hace. Así que decir si Dios quiere es estar en una alineación a la voluntad de Dios, aunque no la entienda. Y darle gracias a Dios por todo lo que ha pasado, sea bueno o sea malo. Porque aunque yo no entiendo la profundidad de lo que Dios permite, confío en que está bajo su soberanía y bajo su control. Dios es inescrutable. O sea, no puede ser investigado, no puede ser comprendido completamente. Podemos aprender de él, pero no necesitamos tratar de entenderlo a él a plenitud. Eso es imposible. Quien quiera explicar la Trinidad se va a volver loco y no la va a poder explicar. Porque es imposible para nuestra mente entender eso y podemos usar miles y cientos y millones de ejemplos y no lo vamos a entender. Como no podemos entender cómo un Dios bueno, santo, perfecto, decidió venir a este mundo a estar con nosotros. Eso sí, no se puede entender.
Eso solo se recibe por fe. No necesito conocer el por qué, mis hermanos. No necesitamos entender el cómo. Solo nos basta a nosotros saber que sus caminos son más altos que los nuestros. Eso es todo. Pero ¿por qué tenemos nosotros que entender o por qué queremos tratar de explicarle a todo mundo quién es Dios para defender a Dios? Dios no necesita defenderse, es de que lo defiendan. Dios es lo suficientemente poderoso, santo, sabio para defenderse por sí solo. Así que cuando decimos si Dios quiere, es un acto de confianza activa en Dios. No es un acto de resignación. No debemos de dejar de, por supuesto, de planificar. No debemos dejar de orar. No debemos de dejar de trabajar, pero debemos de someternos a la voluntad de Dios. Cuando alguien dice que sea lo que Dios quiere, usted ha dicho así, o dice así, que sea lo que Dios quiere. ¿Cuál es la actitud del corazón cuando está diciendo eso? ¿Derrota, indiferencia? ¿O un compromiso? ¿O falta de compromiso? A veces lo que se está expresando, mis hermanos, es desconocimiento a lo insoldable de Dios, porque es una expresión simplemente de asombro a lo que Dios está haciendo. Tiro la toalla y digo que sea lo que Dios quiere. Así que, mis hermanos, lo que yo tengo que hacer es empezar a hablar y a utilizar el lenguaje de manera correcta y decir, si Dios quiere. Eso implica confianza, eso implica fe, eso implica entrega y eso implica decir que aunque no entiendo lo que está pasando, no me puede pasar nada mejor de lo que me está pasando. A ver, viene una persona y llega donde el doctor y le dice al doctor, a ver, siéntese, le voy a hacer un examen. Le hace una gastroscopía, le hace una colonoscopía y una vez que lo examina, entonces le dice, siéntese acá, es una persona que ora, es diligente con las cosas del Señor, se congregue, y no lo estoy diciendo que lo haga simple y sencillamente por seguir una rutina evangélica. No, es una persona fiel, es una persona entregada, es una persona que hace las cosas realmente por agradar a Dios, pero el médico se siente y le dice, te quedan 6 meses de vida. Y tal vez tenía planes para su familia, tenía planes para sí mismo, confiaba en que Dios le iba a dar todo. Confiaba en que Dios le iba a abrir los caminos, que le iba a dar las oportunidades, que le iba a preparar todo para que saliera adelante con lo que él quería. Pero le dice el doctor, hasta aquí llegamos. Arregle todo porque es todo el tiempo que le queda. Y este hombre se levanta, se va para la casa, llega donde la esposa, le dice a la esposa, bueno, mi amor, aquí estoy, que sea lo que Dios quiera. Ahora vea diferente. Llega a la casa, está con la esposa y le dice a la esposa, yo me voy a sanar si Dios quiere. ¿Entienden la diferencia? ¿Entendemos la diferencia entre, ay, que sea lo que Dios quiere? Hay rendición ahí. Pero si Él dice, si Dios quiere, Él me puede sanar. Si Dios quiere, yo voy a vivir más de estos 6 meses y puedo vivir por años. No hay una rendición, no hay una resignación. Hay una confianza plena que Dios le dio eso con un propósito mayor. Y que si al final le alcanza el diagnóstico del médico, mis hermanos, él va a decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que decir si Dios quiere es un acto de sabiduría, es un acto de sujeción, es un acto al Dios insoldable e inescrutable de lo que está haciendo en nuestras vidas. No lo entiendo, Señor, es imposible que lo entienda, pero lo recibo. Y lo recibo con un corazón gozoso y te voy a alabar y te voy a adorar por lo que estás haciendo en mi vida, aunque me duela y aunque no lo entienda. Nosotros no podemos disfrazar nuestra espiritualidad con el lenguaje. Debemos de usar el lenguaje de manera correcta. Dios no nos llama a rendirnos. Dios nos llama a nosotros a confiar activamente en que nuestras vidas están totalmente en su control. Totalmente.
hace mucho tiempo, y es que yo me pierdo en el tiempo, fuimos al doctor, mi esposa tenía un lunarcito aquí, y llegamos donde el doctor, y el doctor le dijo, voy a tratar de traducirlo, se pegó la lotería con lo que tenía aquí. Era una cosita ahí, muy chiquitica, pero dijo, esto es cáncer de piel, básicamente. Llegamos a la casa y mi cuñada le dijo, ya oré y ya eso, ya hemos orado y ella ha orado y eso ya no lo tiene. Y de verdad, regresamos a la siguiente cita y el doctor se quedó como, no tiene ya nada, está bien. Y hoy está bien. Gracias a Dios y por la gloria de Dios, ella está bien porque así Él lo quiso. Pero déjeme decirle que yo la vi a ella y en ningún momento yo la vi ni angustiada, ni rendida. Y alguien dice, pero ¿por qué está hablando de ella? Porque es la persona más cercana con la cual yo puedo experimentar la gloria de Dios. Como mi vida ha recibido un milagro tras milagro tras milagro. ¿Cómo voy a hacer yo cuando viene lo que está al frente? Santiago no. Pablo le dice a los corintios que no olvidemos lo que Dios hizo allá. Estas cosas son escritas para que nosotros no hagamos lo que hizo el pueblo anteriormente, que salió de Egipto, vieron los milagros y al final de cuentas terminaron repitiendo la conducta de los antepasados. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Salmo 9:10. Guárdelo, llévese esto que voy a leer para su casa. Lléveselo porque esto es una perla de sabiduría. Los que conocen tu nombre confiarán en ti, porque tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Lo voy a repetir, mis hermanos, me encanta, me bendice esta línea del Salmo 9:10. Los que conocen tu nombre confiarán en ti, porque tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Buscar al Señor implica una decisión. Buscar al Señor no es echarme en la cama y esperar a que el Señor me jale. El Señor me arrastra si Él quiere, pero también yo debo de accionar, debo de buscar, debo de escudriñar, debo de meterme en los planes de Dios. No, la fe no es pasiva, la fe es activa. ¿Quiere tener una buena casa? Camine en esa dirección. Pero no se pare al frente con un lenguaje evangélico y declaro, declaro, declaro y decreto. No trabaje en eso. Honre a Dios y Dios le va a dar todo lo que usted requiere si primero lo pone a Él por delante y le dice, si tú quieres, Señor. Si tú quieres voy a obtener lo que mi corazón anhela, pero solo si tú quieres. En el monte de los olivos, cuando Jesús está orando, Él está por enfrentar el momento más horrible de su vida, el momento más terrible de su vida. Me refiero a su vida en la tierra. Iba a morir. Pero el momento más terrible no era el morir. No. El momento más terrible, Él lo dijo en sus palabras cuando Él dijo, Abba, Abi, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, cuando Él está diciendo estas palabras, si usted analiza a profundidad estas palabras, es el Hijo y el Padre que en la eternidad nunca se habían separado. Nunca. Y en ese momento Él dice, ¿por qué me has desamparado? O sea, le está dando la espalda. Porque cargaba la condenación de nosotros sobre sus hombros. Y Él le dice, Abi, papito, le dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Puede imaginarse eso? Yo trato de estar en ese momento donde el Hijo y el Padre están en esa comunicación, donde el amor perfecto, impresionante, eterno, se está viendo colapsado en apariencia porque el hijo está siendo abandonado. Una vez fui con mi esposa y con mi hijo, el menor, estaba chiquito él, tal vez como Ezequielito, y tenía un dientito que le estaba separando los otros dientes. Entonces lo llevamos y el doctor le dice a mi esposa, hay que quitarle ese diente. Había que quitárselo.
Lo acuesta en la camilla en la silla donde lo iba a acostar y le empieza con las herramientas, un alicate, una pinza, no sé qué es, le empieza a sacar el diente. Ese no es el asunto, es que él me veía a los ojos como diciendo, papi, sáqueme de aquí, sálveme. Mira, a mí se me hizo el corazón así como un puñito, porque tal vez él esperaba que yo le dijera al doctor, déjelo en paz, quítese. Pero él necesitaba que ese dientito se le quitara para que los otros se acomodaran. Era necesario. Por eso el Señor le dice a sus hermanos, a los discípulos, es necesario que tales cosas acontezcan. Cuando nosotros no entendemos eso, mis hermanos, nosotros empezamos a poner nuestra mente a funcionar y nosotros decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, hay cosas que nosotros tenemos que entenderlas y tenemos que decirle, Señor, si tú quieres. Hay una expresión positiva en esa frase. Si Dios quiere, eso es positivo, es alineado. La otra no, la otra es de resignación. Claro, él se quedaba viéndome. Donde estaba en la cama, la mamá es más fuerte en ese sentido, ella lo estaba sosteniendo. Mira, a mí se me pegó un taco en la garganta horrible. Cuando ustedes llevan a Ezequiel a que lo inyecten, a él le gusta que lo inyecten, ¿verdad que no? También, usted comprende lo que... Por eso, ¿y qué podía hacer? Dejar que pasara por su bien. Y tal vez él pensaba, me abandonaron. Escuche la frase del Señor una vez que expliqué esto. Tal vez podamos profundizar un poquito en esto, en el tema. Me refiero en el espíritu. Padre, Abba, Abi, papito, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Puede estar ahí? Abba, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, si puedes hacer, si quieres, perdón, Padre, si quieres que esto no pase. Él se lo dijo a Pedro, si yo orara al Padre, él me mandaría 12 legiones de ángeles. 72,000 ángeles, poderosos. 4 ángeles se necesitan para destruir la tierra en el final del tiempo. Y le enviaría 72,000 ángeles contra 600 viejos con antorchas y espadas. Y él dice, si yo le pidiera a mi Padre, él me enviaría eso. Pero ¿cómo se cumplirían las profecías? El Señor estaba claro que él tenía que pasar por eso. Y él dice, Abba, papito, si quieres, pasa de mí esta copa. Es para usted y yo que entendamos que hay cosas que tenemos que transitar. Pero ¿por qué tengo que pasar por eso? ¿Pero por qué tengo que pasar por cierta enfermedad? ¿Pero por qué tengo que pasar por ciertos momentos en los cuales me son difíciles y dolorosos? No sé, son insondables sus pensamientos. Es inescrutable lo que él hace. No puedo darle la respuesta. Solo le digo que detrás de lo que le está pasando y de lo que le ha pasado, la misericordia soberana, el amor de Dios y el control total de Dios está presente. Nada se sale de su control. Nada. Cada lágrima que hemos llorado está en su control. Cada paso que hemos dado donde nos hemos raspado las rodillas está en su control. Pero ese Dios no es el que yo quiero. Ese es el Dios al que el Señor le está orando. Si quieres, pasa de mí esta copa. Y dice la segunda parte de la oración, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, lo que le quedan son 6 meses de vida. Arregle las cosas, alíñese con su familia, alíñese con su trabajo, vean cómo hace porque no le queda más tiempo. Llega a la casa y le dice, Abby, si quieres puedes sanar. Si quieres puedes quitarme este trago amargo por el cual estoy pasando. Si quieres me puedes dar tiempo para yo poder compartir con mi familia muchos años. Pero decir esta otra fase, no todo el mundo la dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es algo difícil, porque ¿qué pasa si él dice,
No, no, no son 6 meses, son 3 nada más. Eso no es sencillo, mis hermanos. Cuando Jesús está orando eso, no es un hombre derrotado. Él no está diciendo que sea lo que el Padre quiera. Al contrario, Él está como hijo, luchando en oración, está clamando con lágrimas, pero está tomando una decisión clara. No se está resignando a morir, está obedeciendo para redimir. Una cosa es resignarse para y otra cosa es obedecer para. Él está expresando todo un deseo humano en ese momento sin hipocresías. Él no se puso a declarar. Yo no entiendo cómo Jesús no se levantó y dijo, declaro en el nombre del Señor que quedan inoperantes estos romanos, cancelados. No hizo eso, ¿no? Él se sujetó a la voluntad del Padre, se rindió a la voluntad del Padre, expresó el deseo que él tenía en ese momento, si es posible que pase de mí esta copa. Porque es válido, mis hermanos y mis hermanas, que usted le diga al Señor, es posible, Señor, es posible que se pueda hacer esto, es posible que me concedas esto, es posible que yo salga adelante en mis planes, eso es válido, pero la respuesta última la tiene Él. Él puede decir si es posible, pero no quiero. Por eso hay que decir si Dios quiere, porque no se trata de que Él tenga o no tenga el poder, Él tiene el poder, pero entre tener el poder y querer son dos cosas diferentes. Él puede venir y agarrar toda esta tierra y restaurarla en un segundo, o en un microsegundo, o en un nanosegundo. Puede hacer así, listo, todo restaurado, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? No sé. Son insondables sus pensamientos. Es inescrutable lo que él hace. Así que Jesús no se apartó siendo Dios, considerando lo que él era, sino que no escatimó ser como Dios, sino que él vino a esta tierra a pasar por todo lo que pasó, a morir en una cruz, y por esa razón toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Porque Él obedeció hasta el final. Obedecer no es sentir deseo, no es guiarnos por los deseos. Obedecer es hacer lo que Dios dice aunque duela. Renunciar a lo que tenga que renunciar aunque duela. Dios, Jesucristo, no se rindió al destino, se rindió a la voluntad del Padre, que es muy diferente. No nos rendimos a lo que nos está pasando, que sea lo que Dios quiera. Nos rendimos al Padre diciendo, si tú quieres, Señor. Eso es lo que Santiago dijo. ¿Por qué ustedes hacen planes? Si la vida es como la neblina, hoy aparece y mañana desaparece, digan a lo que van a hacer si Dios quiere. Jesús no fue víctima de ningún plan, mis hermanos. Fue una entrega voluntaria de parte de Él para que usted y yo hoy estemos sentados aquí, más otras personas escuchando esta maravillosa palabra. Que no viene de mí, viene de Dios mismo, porque yo simplemente soy como una trompeta, como un parlante que está hablando lo que el Espíritu Santo quiere traernos a nuestras vidas. Esto no viene de mí, porque todo lo bueno viene de Dios. Cuando nosotros decimos, si Dios quiere, deberíamos de hacerlo con el Señor, como el Señor lo dijo. Debemos de hacerlo no como quien se lava las manos, no como quien dice, de ahí, sino tenemos que hacerlo con una entrega, con conciencia, con entendimiento y en obediencia. Por eso Hebreos 5:8 dice que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. ¿Cómo Jesús aprendió obediencia? Jesús es Dios. Está en los cielos. Él manda todo. Él sabe lo que es obediencia, pero él no tiene que obedecer a nadie. Él está en los cielos y dice, esto se hace, esto no se hace. Por aquí se camina, por aquí no se camina. Él manda. Pero Dios deja su trono y viene a obedecer a su madre, a su padre, pecadores, a los maestros seguramente, a un montón de autoridades en el mundo, para que nosotros podamos considerar que si el Dios, como lo dijo en Juan capítulo 13, cuando estaba lavando los pies, entendieron lo que yo os he hecho. Y ellos dijeron, sí, Señor, pues hagan como yo hice.
Pero la gente habla solamente de humillación, ahí está hablando de obediencia. Él vino a servir a sus criaturas, él vino a servir a los que él o los que a él debían estar adorando y sirviendo. En lugar de ser él el que les estaba lavando los pies a ellos, ellos debían de estarle lavando los pies a él. No al contrario. ¿Y nosotros aprendemos obediencia o aceptamos con resignación lo que Dios nos trae? Concluyo para que hablemos un poquito alrededor de este tema. Dios no nos llama a decir frases religiosas vacías. No, eso no es lo que tenemos que hacer. A repetir por repetir lo que los demás hacen. Aquí voy, bendecido, prosperado y en victoria. Y tal vez me está llevando la trampa. ¿Y cómo está, don José? Uf, vieras cómo me duele el estómago. Vieras qué cansado estoy. Ah, pero es que eso no se dice un hijo de Dios. ¿Y por qué no? ¿Mm? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es que no nos cansamos? ¿Qué es que no tenemos hambre? ¿Qué es que no nos duele nada? No, si somos seres humanos que nos duele y decir algo por decirlo es simplemente tirar una frase evangélica al aire para quedar bien con todos y entonces que nos digan, que este hombre sí tiene fe. Eso no es fe, mis hermanos, es resignación pasiva. Y eso también es desobediencia. Dios nos llama a nosotros a vivir como Jesucristo. No nos resignemos, mis hermanos, a la voluntad de Dios. Obedezcamos, sometámonos a ella, aunque no la entendamos. Porque la verdadera fe, mis hermanos y mis hermanas, la verdadera fe no dice que sea lo que Dios quiera. La verdadera fe abraza en medio del caos el carácter de Dios y se rinde delante de Él y le dice, Señor, si tú quieres. Y cuando alguien le dice, vamos para allá, usted dice, si Dios quiere. A mí me pasa mucho. A veces hablo de una manera muy ligera y mi esposa me dice, si Dios quiere. Ella lo tiene bien metido adentro. Si Dios quiere. Y me sacude, porque sí es cierto. Yo les puedo decir a ustedes, ahora váyanse para la casa, disfruten, lleguen a su casa, compartan con su familia, pero falta Él, si Dios quiere. Oramos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta noche, por esta hermosa palabra que nos has traído, Señor. Ayúdanos a hablar de manera correcta, coherente, Señor, alineada a tu voluntad. Ayúdanos a ser, Señor, consecuentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. A veces somos tan ligeros de lengua y a veces creemos que solo por repetir frases que otros dicen sin entendimiento, te estamos agradando, Señor. Ayúdanos a que lo que hablamos de nuestra boca realmente sea lo que nuestro corazón y nuestro espíritu está creyendo, que hay fe en cada una de nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a poder pronunciar correctamente lo que está en nuestro corazón en relación a tu santa voluntad, a estar alineados a ella, Señor. Ayúdanos a no estar viviendo en resignación, sino en aceptación de que tú eres soberano y tienes el control total de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.